Ok, yo voy a hablarles de un tema que es bastante novedoso en nuestro país, aunque en el mundo ya este tratamiento tiene más de 13 años que se lleva a cabo en diferentes países, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa. Para nosotros es algo que está apenas iniciando, pero que quiero exponérselos porque es realmente el futuro próximo, con lo cual vamos a poder estar tratando y curando pacientes que antes pensábamos que era imposible curar. Y por eso la plática se llama CAR T-cells, que cambian el pronóstico de lo intratable a lo posible. En este caso, estamos evitando que CAR-T esté como último recurso y estamos moviendo la aguja para que la supervivencia sea mucho mayor, y esto obliga a que tengamos trabajo de un modelo clínico multidisciplinario. La ruta de la sesión, voy a explicarles qué son los CAR T-cells, cuál es el impacto que tiene en cada enfermedad. Estos son enfermedades malignas prácticamente hematológicas. Hasta el momento no tenemos en oncológicas. Más adelante vamos a explicar un poquito cuáles son las nuevas líneas que vienen para el 2024-2026 en este nuevo año. Y los costos, esto es súper importante porque implica si lo podemos o no meter dentro de los tratamientos actuales en nuestros pacientes. Se debe de hacer checklist para que podamos operar programas que sean seguros en hospitales como este, que son multiespecialidad. Bueno, esta gráfica es una gráfica que me gusta mucho presentar porque para los hematólogos que vemos enfermedades malignas, el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, cómo se modifica a través del tiempo, cómo se modifica a través del tiempo desde los años 60, cuando empezamos utilizando monoterapias con metotrexate y mercaptopurina, como a inicios de los años 70, cómo se agregan tratamientos como la L-asparaginasa, la profilaxis al sistema nervioso central, y cómo va aumentando la supervivencia. De ser una enfermedad globalmente mortal, podemos pasar a través de la combinación de diferentes esquemas o terapias o medicamentos, sobre todo combinando, intensificando y estadificando adecuadamente al paciente hasta una supervivencia alrededor del 92%. Sin embargo, esto es muy importante porque ¿qué nos ha costado combinar tantos tratamientos? Primero, nos ha costado un periodo de al menos 60 años poder llegar a esta curación del 92% de los niños. Esto es en pediatría. En este caso, tuvimos que aprender y tuvimos que desarrollarnos a través de la medicina de precisión, en donde ya se acerca las herramientas de NGS, que es la secuenciación de nueva generación, para poder determinar quiénes son los pacientes de alto riesgo, quiénes son los pacientes que tienen más probabilidades de curarse con menos tratamiento, y sobre todo cuáles son los pacientes que van a necesitar un tratamiento más intensivo. Y gracias a los tratamientos de soporte y gracias a estos cuidados que ya se hacen de una manera protocolaria a través de los diferentes grupos en el mundo, podemos obtener estas remisiones. Sin embargo, CAR T-cells es un tratamiento que se utiliza como monoterapia, y al ser utilizado como monoterapia podemos tener remisiones profundas y prolongadas, y es tomando en cuenta que es un solo tratamiento. Entonces, con esta comparativa que nosotros podemos ver, cuando un solo tratamiento nos daba aproximadamente un 9% de supervivencia libre de enfermedad a 5 años, ahora CAR T-cells nos puede dar más del 90%, más del 92% con una sola terapia. Es un gran cambio. ¿Pero qué es CAR T-cells? Bueno, voy a explicarlo más profundo, pero básicamente CAR T-cells se refiere a un fármaco vivo.
Son linfocitos T de el paciente. Este es nuestro paciente que tiene una enfermedad maligna hematológica, ya sea una leucemia, un linfoma, un mieloma, y este paciente tomemos en cuenta que es un paciente que se encuentra en recaída o refractario, aún no tenemos las terapias en primera línea, y a este paciente se le somete a una aféresis en donde vamos a extraer sangre total. Esta sangre total se va a introducir a un bioreactor para poder extraer solamente las células T, y estas células T dentro del bioreactor se les va a hacer un tratamiento a través de un lentivirus en donde esta célula T se va a unir a un anticuerpo. Este anticuerpo es un antígeno tumoral que está en la superficie de las células malignas, ya sea CD19 o BCMA, y al hacer la unión del anticuerpo y la unión del receptor de célula T, formamos esta quimera. Esta quimera que está dentro ya del bioreactor, la vamos a hacer que crezca en millones y posteriormente la vamos a reintroducir en el paciente para que pueda hacer una destrucción de los tumores o del tumor. Bueno, el resultado deseado pues es que haya una eliminación dirigida, que haya memoria funcional. Esto es importantísimo, que exista persistencia, porque por ejemplo en leucemia aguda sobre todo, tenemos una supervivencia de la célula, una vida media de 3 años, máxima de 3 años, entonces por lo tanto debe haber persistencia con posibilidad de remisiones profundas y sobre todo que sean duraderas. Entonces, como ya comentamos, son linfocitos T del propio paciente, o sea, autólogos que van a ir contra un antígeno específico de la célula tumoral. Se hace una infusión y también tiene que haber, además de que se expanden dentro del dentro del bioreactor, también se tienen que hacer expansiones dentro del cuerpo del paciente para poder tener una eliminación tumoral y persistencia. Y bueno, la eficacia depende de muchas cosas, por ejemplo, de la biología del tumor, que puedan expresar el antígeno de superficie de una manera homogénea y en gran cantidad. La carga tumoral debe ser una carga tumoral baja o moderada, pero idealmente debe estar el paciente en remisión. Esto porque nos va a crear menos toxicidades. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante el motivo. El fitness del linfocito T, este linfocito debe no agotarse, no cansarse, destruyendo las células tumorales. El microambiente es importante, debemos hacer una linfodepresión previa, o sea, reducir la cantidad de linfocitos con quimioterapia antes de la administración o de la transfusión de los linfocitos T, y el timing es súper importante porque estos pacientes, tomemos en cuenta que son pacientes refractarios o en recaída, pero debe de ser el tratamiento antes de que haya una gran carga tumoral, una recaída muy importante, que haya tumores masivos, o bien cuando el paciente pues ya esté con múltiples líneas de tratamiento, que esté con complicaciones, que esté cansado, que tenga incluso su seguro ya no pueda pagarle estos tratamientos. Entonces, esto se puede poner en un hospital, esto se puede implementar en un hospital de multiespecialidad, por supuesto, pero hay que tener una cadena logística muy básica, que es el banco de sangre para extraer la féresis, la manufactura, que todo esto se hace en cuartos blancos con condiciones GMP, y el retorno para la aplicación. La farmacia y la trazabilidad, como es un producto vivo, pues esto tiene que estar muy bien estructurado, y uno de los equipos más importantes es en las primeras horas, sobre todo la unidad de cuidados intensivos, ahorita lo vamos a ver por qué, y neurología, el equipo de neurología, que deben de estar disponibles 24/7, debido a que existen efectos adversos importantes, como son el síndrome de liberación de citocinas o el síndrome neurológico asociado a células inmunes, que es una toxicidad neurológica que puede
ambos pueden ser potencialmente mortales. Por eso es importante que la carga tumoral esté bajita. Después puede haber infecciones, citopenias, o sea, baja de rojos, blancos y plaquetas, y la necesidad de multitransfusiones. Básicamente, este es el mecanismo de acción. Entonces, tenemos una célula T del paciente y una célula tumoral, pues que no están interactuando, no la está eliminando. Este es un linfocito T nativo que no está haciendo nada contra esta célula tumoral. Entonces, hacemos todo el procedimiento ex vivo y finalmente unimos el receptor de la célula T con el anticuerpo. Y esto hace que a través de 3 vías, es una vía que es la de las perforinas y granzimas, que es la más importante, se destruye el tumor. También a través de la vía de activación de muerte celular y de citocinas, que son un poco menos importantes, pero también son básicas. Ahora, ¿de dónde sale esta idea de hacer un receptor de antígeno quimérico? Bueno, si nosotros tenemos ya antecedentes por muchos años de tratar los tumores a través de anticuerpos monoclonales y sabemos que estos anticuerpos tienen una alta especificidad y también una direccionabilidad muy alta, pero que son muy poco potentes y además son independientes del complejo mayor de histocompatibilidad. Y al contrario, las células T tienen una potencia bastante elevada y una persistencia también bastante elevada. Entonces, si nosotros unimos estos anticuerpos con el receptor de la célula T, vamos a poder formar esta quimera que va a contener todos los beneficios de ambos mundos. Y vamos a poder obtener muertes celulares mucho más efectivas. ¿Cómo es que hacemos la administración de este tratamiento? Bueno, se puede hacer de 2 maneras. Se inició con una dosis única del 100% del tratamiento en el día 0 y lo que se vio es que como llegan una gran cantidad de células T al cuerpo, lo que produce es que haya síndrome de liberación de citocinas en el 73.3%, grado 1 o mayor, y en el 26.7, 1 grado 3 o mayor, con mayor necesidad de uso de tocilizumab o de esteroides. Al contrario, si este 100% lo fraccionamos en 3 días, en 3 dosis, 10, 30 y 60%, estas complicaciones que son potencialmente mortales, sobre todo las mayores del grado 3 del síndrome de liberación de citocinas, van a bajar de un 26.7 a un 4.3%, e incluso la necesidad del tocilizumab va a ser menor y los esteroides no se requiere su uso. Entonces, este es un tema que impacta en todas las especialidades porque CAR-T-cells no es un tratamiento, sino es un sistema hospitalario. Entonces, el impacto clínico lo tenemos en los pacientes con este tipo de enfermedades malignas que nos da respuestas profundas con una sola infusión en enfermedades que antes eran intratables. Actualmente, las toxicidades agudas ya sabemos cuáles son y las sabemos manejar. Requerimos que, como ya lo platicamos, UCI y neurología temprana, pero en estados tardíos, pues necesitamos un equipo que tiene otras especialidades. Aquí vemos UCI, neuro, infecto, cardioneumo, néfro, endocrino y por supuesto el banco de sangre para la aféresis inicial y para las transfusiones posteriores. Entonces es un sistema que activa todo el hospital y este es un proceso en donde vamos a seleccionar como hematólogos a los pacientes que lo requieren, luego se lleva a la aféresis, después se hace un puente. Aquí tenemos que controlar la carga tumoral dependiendo del tipo de tumor que sea, pondremos el tratamiento que se requiera, la linfodepresión un día antes, la infusión que puede ser los días 0, -1, -2 y luego ya empezamos con las posibilidades de los efectos adversos día 0, día más 14 y más del día 15 con los tardíos. Bueno, entonces,
cómo funcionan estos CAR T-cells y qué nos están ofreciendo ahora. Vamos a tomar en cuenta que esto está indicado en pacientes que son refractarios o están en recaída. Entre más temprano podamos llevar a los pacientes a este tipo de tratamiento, mejor nos va a ir. El primero de las indicaciones fue los linfomas de células B grandes, que en segunda línea ahora, esta es la primera gran mudanza de CAR T-cell, siempre empiezan en líneas en cuarta, tercera, y esta fue la primera que se muda a segunda línea de tratamiento. Cuando ya sabemos que un paciente es refractario al tratamiento estándar o es una recaída temprana, ya no vamos a perder el tiempo en analizar quimiosensibilidad. Entonces nos vamos directamente a esta administración. Aquí ustedes pueden ver la curva, en estas curvas de Kaplan-Meier, como la línea verde es el CAR T-cells que se llama Axicel, cómo se separa de una manera tan dramática de la terapia convencional o el standard of care. El 50% de los pacientes que reciben CAR T-cells, el 50% están vivos a los 8.3 meses y solamente el 50% de los que reciben el Standard of Care están vivos a los 2 meses. Entonces, esto es un gran cambio en donde las líneas de tratamiento más tempranas nos dan supervivencias más prolongadas, pero sobre todo supervivencias libres de enfermedad. Lo que más salva vidas después de este tratamiento, por supuesto, es darnos cuenta de los datos clínicos. Si tenemos alguna complicación, puede salir todo muy bien, pero también puede salir todo muy mal. Si el paciente tiene fiebre persistente, taquicardia, hipotensión, empieza con hipoxemia, que requiere oxígeno suplementario con más cantidad, si empieza con alteraciones neurológicas o aumento de los reactantes de fase aguda, hay que ingresarlo a UCI de manera inmediata. En los hospitales se debe tener protocolos bien estandarizados y órdenes prehechas para cada paciente, disponibilidad de medicamentos para reducir la tormenta de citocinas, el neurocheck seriado, esto es súper importante, e incluso los estudios de imagen y los electroencefalogramas seriados, y infectología tiene que entrar a hacer hemocultivos, cobertura empírica con antibiótico-terapia, pero la profilaxis y el tratamiento de las reactivaciones de las infecciones son fundamentales. Ahora, no todos los linfomas, por ejemplo, el linfoma folicular, estas son enfermedades que generalmente son complejas de tratar. Sin embargo, esta es una de las enfermedades en las que los anticuerpos biespecíficos, comparados con CAR T-cells, si ustedes se fijan realmente en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global, no hay un desfase en estas líneas de las curvas. Entonces, ¿qué es cómo podemos evitar? Aquí podemos dar CAR T-cells o podemos dar biespecífico. El biespecífico está inmediato, es de venta fácil para los pacientes, para los hospitales, para los sitios de infusión. Y en este caso, ¿cómo vamos a elegir a qué pacientes si tenemos la misma supervivencia en ambos? Bueno, depende en el linfoma folicular, si tiene recaídas múltiples y necesitamos remisión larga, pues escogemos CAR T-cells, sobre todo si son pacientes jóvenes y queremos curarlos. Si tiene enfermedad muy grande, enfermedad bulky o refractaria, y paciente con red de soporte para toxicidades tempranas, es decir, que se puede hacer en hospitales con UCI. Sin embargo, podemos elegir, o sea, no todo es CAR T-cells, anticuerpos biespecíficos, si no podemos esperar a que se manufacture un CAR T-cell. Actualmente se tardan más o menos 6 semanas en entregarse un CAR T-cell. Si el paciente está muy frágil o con comorbilidades que no nos va a tolerar estas complicaciones severas, o bien que no tenemos disponible el CAR T-cell actualmente. Pero, por ejemplo, el linfoma de las células del manto, cuando nosotros hacemos una comparación con la mejor alternativa disponible, este es un
son pacientes que ya tuvieron el mejor tratamiento con inhibidor de tirosinasa de Bruton, de BTK, y tienen recaída. Entonces, ¿qué se les da a estos pacientes? Estos pacientes antes estaban pues condenados a que tenían progresión y no funcionaba nada. Ahora tenemos esta comparación entre CAR-T y el pirtobrutinib, que es también un inhibidor de tirosinasa de Bruton, y podemos ver cómo también las curvas se separan de manera bastante evidente y donde podemos tener una supervivencia global, que esto es lo más importante, que es mayor con el CAR-T-cell. El precio de esto, de tener vivos a más pacientes, pues son las complicaciones que se vienen posteriormente. Citopenias prolongadas, vamos a tener que estar transfundiendo, vamos a tener que poner inmunoglobulina humana en casos seleccionados, infecciones oportunistas más frecuentes, profilaxis y vigilancia y reactivaciones virales. Todo este checklist práctico es algo que se tiene que llevar a cabo desde cultivos, la aplicación del factor de estimulante colonias de granulocitos en caso de que se requiera, el calendario de vacuna y una ruta rápida de reingreso, ya sea al hospital a través de urgencias o a la terapia intensiva. Otra enfermedad, la LLA adulta, ya vimos en los niños que tenemos con lo disponible hasta 92% de supervivencia libre de enfermedad a 5 años, pero en los adultos no es tan bueno este resultado. A pesar de que se ha mejorado, porque teníamos una supervivencia en los años 60 más o menos de un 37-35%, y para el 2020 aproximadamente el 70% con una supervivencia libre de enfermedad, que esto lo logramos con quimioterapia multiagente, mejor soporte, mejores antibióticos, mejores transfusiones, mejor estadificación de los riesgos y rescates más inteligentes, la inmunoterapia que se agrega como blina e INO como puentes a trasplante, pero aquí CAR-T cells cambia todo el pronóstico porque nos da las posibilidades de remisiones profundas con una sola intervención. Y bueno, esto es la parte de a través de los años, cómo va mejorando la supervivencia por adición de los medicamentos y al final por CAR-T cell. Ahora, esto es relevante porque igual no todo es CAR-T cell, pero depende de lo que nosotros queramos obtener. Las curvas, cuando utilizamos el tratamiento para el tratamiento de LLA como puente a trasplante, podemos utilizar CAR-T o un anticuerpo monoclonal que se llama blinatumomab, que actualmente es de los que han modificado cómo responde un paciente a cualquier edad y que tiene más posibilidades de curarse a través de este medicamento. ¿Qué es lo que pasa con la supervivencia global, que es lo que más nos interesaría? ¿Quién gana? Gana un anticuerpo monoclonal como el blinatumomab, tiene mayores tasas. Sin embargo, hablamos de supervivencia global y esto lo puede dar la posibilidad de que si recae después con el uso del blina, tenemos CAR-T cells de rescate. Y sí, en la supervivencia libre de progresión, el CAR-T es mejor, pero mejor que el blina. Pero si recae a CAR-T, pues no tenemos otras opciones, ¿sí? Ese es el motivo. Es muy difícil elegir mejores tratamientos, depende de cada paciente, depende de la biología del tumor, depende de las condiciones del paciente, de la edad del paciente, etcétera. Pero bueno, esto nos ayuda bastante a poder tomar mejores decisiones. Y vamos a pasar al mieloma múltiple, que realmente mieloma múltiple hasta el momento sigue siendo una enfermedad incurable, pero ha mejorado mucho el pronóstico y ya tenemos datos que son muy alentadores de pacientes que se mantienen en remisión por hasta 17 años con nuevos tratamientos, pero
una vez más, dependemos del riesgo. Vamos a hablar de pacientes de riesgo alto que son refractarios o en recaída. ¿Qué es lo primero que se hizo? Igual, se tiene que empezar a hacer adición de tratamientos para poder mejorar la supervivencia en los pacientes. Esta línea azul es utilizando tripletas de tratamiento y vemos cómo pueden mejorar de una manera muy eficiente con la línea naranja, cómo mejora la supervivencia libre de enfermedad a través del uso de cuadrupletas, es decir, la combinación ya de 4 fármacos. Esto, si nosotros lo comparamos, esto es una gráfica en donde incluso aquí compiten 2 CAR-T. Y el estudio CARTITUDE 4, que nos da una supervivencia mayor comparada con el CALMA-3. Y finalmente, esto es esta línea verde es algo extraordinariamente bueno también, que es un biespecífico. Un biespecífico funciona atrapando muy parecido, pero bueno, al final esto es un anticuerpo en donde atrapa el antígeno de la célula maligna, de la célula plasmática maligna, y la parea con el sistema inmune. Pero no es igual. ¿Por qué? Porque no es un medicamento vivo, no es un medicamento que se reproduce, y finalmente esto pues nos da una evidencia tremenda de cómo mejora la supervivencia los CAR-T cells. Incluso en las peores situaciones, ante los regímenes estándar, CAR-T cell sigue siendo un mejor tratamiento. Vamos a platicar. Nosotros en México no tenemos actualmente autorizados por la COFEPRIS CAR-T cells. El Hospital Universitario de Monterrey, de donde es mi alma mater, son los únicos en México que tienen ya listo todo el área de Good Manufacturing Practice para poder hacer este tipo de tratamientos, pero no ha llegado la autorización a través de la COFEPRIS. En la Ciudad de México también tienen al parecer 2 hospitales que ya están en fases de completar todo su área blanca, pero todavía COFEPRIS no autoriza. Y como les decía al principio, este tratamiento tiene más de 13 años en el resto del mundo. Ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto costaría? Porque de esto también es importante para saber qué sistema de salud lo puede mantener o sostener. Y bueno, básicamente existen 2 tipos de CAR-T. Están los académicos, que son los que se forman localmente, los que hacen en los laboratorios locales, y los que son comerciales. Por ejemplo, en Europa, los académicos tienen un reembolso. Esto no sabemos exactamente cuánto cuesta y no está como muy abierto. Sin embargo, los datos de los reembolsos que pagan las aseguradoras nos dan un poco de información acerca de esto. Pero, por ejemplo, los académicos en España cuestan alrededor de 89,000 euros el reembolso del tratamiento total, pero en Alemania más o menos como entre 350,000 y 450,000 dólares por dosis. En China, ellos tienen los costos entre 150,000 y 250,000 dólares. En India, ellos también hacen académicos y con ellos cuesta alrededor de 30,000 dólares el académico. Pero también si ellos utilizan de los que son de la industria farmacéutica, lo que cuesta es como 350,000. En Estados Unidos es el más costoso, es $1,000,000 por tratamiento, y en Latinoamérica solamente lo está haciendo Brasil y tienen un costo aproximado de 350,000 dólares. O sea, como pueden ver, es una terapia muy costosa, pero acá en México está creándose un CAR-T académico y se calcula que va a costar el tratamiento total en 500,000 pesos. Obviamente, este es el tratamiento nada más, no todo la terapia de soporte. Ahora,
cómo se va a implementar. Todo tiene que ser a través de protocolos. Para poder implementarlo en un hospital real, tiene que haber infraestructura y proceso. Y la operación clínica, todos los que estén involucrados, como lo vimos previamente, todos los departamentos deben de tener una educación previa para que podamos tratar a estos pacientes, no solamente en el proceso del CAR T-cells o la terapia, sino en todas sus complicaciones agudas y tardías. Y bueno, ¿a dónde va esto? Lo que queremos es que, como todo en oncohematología, sea más ambulatorio, que haya una toxicidad, puede ser similar o menor, pero con logísticas distintas. Esto es muy importante, los CAR-T multiblanco, para que no haya escapes antigénicos, la manufactura, que la podamos hacer en sitio, que reduzcan los costos y las barreras, y los otros enfermedades en las cuales se está investigando es en enfermedades autoinmunes. En centros seleccionados y bueno, los seguimientos a largo plazo, porque puede haber, como siempre, segundas neoplasias, infecciones o alteraciones neuroconductivas. Y bueno, como final, es importante que sepamos que CAR-T llegó para quedarse. Parece que es mucho mejor que la posibilidad de tener remisiones profundas y duraderas que el trasplante. El éxito clínico depende del hospital completo, no de un solo médico o no de su médico tratante, sino de todo el equipo. Y bueno, aquí es importante seleccionar a los pacientes específicos, por ejemplo, en los indolentes. No solamente es esto una moda, sino una elección muy precisa de lo que necesita cada paciente y tener accesos más sostenibles. Necesitamos que empiece a bajar de precio todo esto para que pueda ser más sostenible y que se pueda acercar pues a todos los pacientes que lo necesitan. Pues es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.